La sala de juntas del piso 8 huele a café recalentado y a ambición. Son las 10:15 de la mañana y el doctor Rodrigo Castellanos Vega lleva 20 minutos hablando sin que nadie lo haya interrumpido, porque nadie suele interrumpirlo. El perfil de la clínica dice: ajustándose la mancuernilla derecha con 2 dedos, exige coherencia. No podemos permitir que personal de servicios generales circule por áreas directivas. La imagen institucional no es un capricho, señores. Es lo que nos separa de un centro de salud del gobierno. Hay 8 personas sentadas alrededor de la mesa de caoba. Algunas asienten. Otras miran la pantalla donde Castellanos proyecta una presentación con el logo de la Clínica Santa Lucía en fondo azul marino. El ingeniero Marcos Villanueva Soto, al extremo opuesto de la mesa, no asiente. Tiene los brazos cruzados y mira la silla vacía de la cabecera como si esperara que alguien llegara a ocuparla. Los cambios que propongo, continúa Castellanos, son técnicos, no personales. Se trata de reorganizar funciones para que cada quien esté donde debe estar. Nadie pregunta qué significa donde debe estar. Entonces se oye un sonido en el corredor. No el elevador, que da directamente a la recepción del piso. Es la puerta metálica de las escaleras de servicio, la que está al fondo del pasillo y que casi nadie usa. Se abre con un chirrido breve, como una nota de guitarra desafinada. Los pasos son seguros, no apresurados, no lentos. El tipo de pasos que hacen las personas que saben exactamente a dónde van. La puerta de la sala se abre. Entra una mujer de 38 años con un delantal azul marino, el mismo que usa todos los días en el salón de la planta baja. Las tijeras asoman del bolsillo derecho. La credencial naranja, la de servicios generales, cuelga de un cordón al cuello. Tiene el pelo recogido en un chongo bajo y en la mano lleva una carpeta delgada de cartón negro. Castellanos deja de hablar. No es que alguien lo interrumpa. Es que el aire en la sala cambia de temperatura en menos de un segundo. La mujer camina hacia la cabecera de la mesa. La silla está vacía. Siempre estuvo vacía desde que comenzó la reunión, aunque nadie mencionó por qué. Se sienta. El ingeniero Villanueva desdobla los brazos. Algo parecido a una sonrisa aparece en su cara. Señorita Fuentes Ríos, dice, con la voz de quien lleva un rato esperando decir exactamente esas palabras. La estábamos esperando. Rodrigo Castellanos Vega tiene 54 años, 2 títulos enmarcados en su oficina y un apellido que en ciertos círculos de la Ciudad de México todavía abre puertas. Y en este momento sus manos van solas a las mancuernillas. Las ajusta otra vez. Los gemelos de plata no están torcidos, pero sus dedos los buscan de todas formas, porque las manos necesitan hacer algo cuando la cabeza no encuentra las palabras. La mujer del delantal abre la carpeta sobre la mesa, saca 3 hojas y las desliza hacia el centro sin levantar la vista. Cuando por fin mira a Castellanos, no hay triunfo en su cara. Hay algo más difícil de leer, una calma que cuesta años construir. Podemos continuar, dice ella, y nadie en la sala duda de quién está dirigiéndose, a quién. Para entender cómo esta mujer llegó a esa silla, hay que retroceder 3 semanas. Hay que volver a un martes de octubre, al salón de belleza de la planta baja, donde el olor a tinte número 42 llena el cuarto y una estilista trabaja sin apuro, mientras el mundo sobre su cabeza no sabe todavía que está a punto de romperse en 2. El salón de belleza de la planta baja de la Clínica Santa Lucía era exactamente lo que su nombre prometía: un salón, 3 sillas, 2 lavacabezas. Un carrito con ruedas chirriantes que Valentina había grasado 4 veces sin resultado. Las paredes color crema. Un póster de cortes de cabello que tenía tantos años que las modelos ya parecían antiguas, pero Valentina no lo quitaba porque era lo primero que veían las pacientes de quimioterapia cuando entraban, y a veces las hacía sonreír. A las 7 de la mañana en punto, ella abría la puerta, prendía la luz del fondo, ponía a calentar el agua y acomodaba las brochas sobre la charola como si estuviera preparando un quirófano pequeño y personal. Ese martes de octubre olía a tinte, número 42, un castaño cálido que Valentina sabía mezclar de memoria. 2 partes base, una parte activador, 10 minutos de reposo. ¿Me va a quedar bien, Valen?, preguntó la enfermera Rocío desde la primera silla, mirándose en el espejo con cara de duda. Te va a quedar perfecto, dijo Valentina. Ya te lo hice 3 veces. ¿Cuándo te ha fallado? La de marzo me quedó muy oscura. La de marzo tú te quedaste dormida y no me avisaste que eran 20 minutos y no 30. Rocío soltó una carcajada.
Valentina la cubrió con la capa azul y empezó a aplicar el tinte con el pincel plano, sección por sección, sin prisa. Así pasaban las mañanas. Una enfermera, una médica, a veces una secretaria del cuarto piso que llegaba, sin cita, y con cara de quien lleva semanas sin dormir. Valentina las acomodaba, las escuchaba, arreglaba lo que podía arreglar. A las 10 pasó el doctor Castellanos por el pasillo. No miró hacia adentro, nunca miraba. Sus pasos sonaban secos sobre el mosaico, ese repiqueteo de zapatos de hombre que sabe que su tiempo vale más que el de los demás. ¿Ya viste que vienen las de quirófano hoy?, le dijo la auxiliar Fernanda desde la puerta, hablando quedito como si el corredor tuviera oídos. Sí, tengo a 3 apuntadas desde las 11. El doctor pasó sin mirar. ¿Verdad? Valentina no contestó. Le pasó el temporizador a Fernanda y señaló el cartel. 30 minutos. Esa era la respuesta de siempre. En 12 años, el doctor Castellanos había entrado al salón exactamente 2 veces. Una porque buscaba a alguien del departamento de mantenimiento y se equivocó de puerta, y otra porque el pasillo estaba bloqueado por una camilla y tuvo que rodearlo. Ninguna de las 2 veces la saludó. Cuando en una reunión de personal alguien mencionó el salón, él dijo, eso, con el mismo tono que hubiera usado para hablar de la fotocopiadora del tercer piso. Eso. 2 palabras que resumían 12 años de trabajo. Valentina lo sabía, lo había sabido desde el primer mes. Y había decidido, no con drama sino con el cansancio tranquilo de quien entiende en qué terreno está parada, que la opinión del doctor Castellanos sobre su salón era tan relevante para su vida como el estado del tiempo en Vladivostok. Tenía su trabajo, tenía sus clientes. Tenía la satisfacción concreta, física, de ver a una mujer entrar con el cabello opaco y salir con algo que la hacía verse al espejo como si se reconociera. Eso era suficiente, la mayoría de los días. Don Alejandro Fuentes Ibarra llegó a las 4 de la tarde, como casi siempre. Un miércoles sí, un miércoles no, o un martes cuando se le olvidaba el miércoles. Venía a que le recortaran las patillas, siempre lo mismo. Tijera fina, sin navaja, que la piel de los lados ya estaba delicada. Valentina lo conocía desde hacía 6 años. Un señor mayor, de modales cuidadosos, que llegaba en un carro oscuro con un chofer que esperaba afuera y que siempre le preguntaba cómo estaba ella antes de contestar cómo estaba él. Ese octubre llegó distinto, más delgado, los pómulos más marcados, la corbata un poco floja, como si el cuello hubiera cedido terreno. Se sentó en la silla con el cuidado de alguien que está aprendiendo de nuevo cómo funciona su cuerpo. ¿Cómo lo veo?, preguntó él mirándola en el espejo. Valentina acomodó la capa sobre sus hombros. Lo veo cansado, dijo ella, porque con él nunca había necesitado mentir. Estoy cansado, admitió él, pero ya está todo en orden. Trabajó en silencio. Las tijeras hacían su sonido suave, metódico. El cabello blanco caía sobre la capa en copos pequeños. Cuando terminó, don Alejandro se levantó despacio, se abotonó el saco y antes de voltearse hacia la puerta, le tomó la mano. Las suyas estaban frías, las de un hombre que ya anda despidiéndose, aunque todavía no lo diga así. Ya está todo arreglado, mija, dijo. Valentina sonrió. Qué bueno, don Alejandro, cuídese mucho. Creyó que era lo que dicen los ancianos cuando quieren sentir que el mundo está bajo control. Un cumplido, una despedida amable. No le dio más vuelta. 2 días después, don Alejandro Fuentes Ibarra murió en su casa de Polanco. Paro cardíaco, dijeron. Tranquilo, dijeron, como se va la gente que ya resolvió lo que tenía que resolver. Valentina se enteró por Fernanda, que se enteró por una enfermera del cuarto piso, que lo leyó en el comunicado interno que el doctor Castellanos mandó a las 8 de la mañana. Ella cerró el salón 15 minutos antes de la hora para no llorar frente a nadie, lo que no supo hasta 3 días después, cuando una llamada llegó al número de su celular desde un prefijo de la colonia Cuauhtémoc, fue que en el bolsillo del saco de don Alejandro, el mismo que él se había abotonado frente a ella, habían encontrado una nota doblada en 4. En la nota, con letra de hombre que ya escribe para que alguien más lo lea después, había 2 cosas, un nombre y un número de teléfono. El nombre era el de ella, el número era el de la notaría Pérez Solano. La llamada llegó un martes por la tarde, cuando Valentina todavía tenía los guantes de tintura puestos. Un número con prefijo de la colonia Cuauhtémoc. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. Bueno, señorita Valentina Ríos Mendoza, le habla el licenciado Ernesto Pérez Solano, notario público. Necesito pedirle que venga a mi despacho lo antes posible. Hay un asunto que la involucra directamente. Valentina se quitó el guante derecho de un jalón.
Un asunto ¿de qué tipo, licenciado? Es de naturaleza confidencial. Pero puedo decirle que está relacionado con el señor Alejandro Fuentes Ibarra. Colgó el teléfono y se quedó parada junto al lavabo. El olor a oxidante del tinte llenaba el cuarto pequeño. Afuera, en la sala de espera, alguien hojeaba una revista con páginas que crujían. Marcó el número de Tula sin sentarse. Sonó 4 veces. 5. ¿Valentina? ¿Qué pasó, mija? Mamá, necesito que me digas algo y necesito que me lo digas ahora. Silencio al otro lado. No el silencio de quien no entiende, sino el de quien ya esperaba esta llamada desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó?, repitió Carmen, más despacio. Me llamó un notario. Dice que tengo que ir a su despacho por algo relacionado con don Alejandro Fuentes, el señor que murió aquí en la clínica hace 3 semanas, el fundador. Valentina hizo una pausa corta. Mamá, ¿tú lo conocías? El silencio duró tanto que Valentina pensó que se había cortado la señal. Sí, dijo Carmen al fin. Lo conocí. ¿Cómo? Hace 39 años trabajé en la Hacienda Fuentes, en Tula, en Hidalgo. Él era joven. Yo también. Carmen hablaba despacio, como si midiera cada palabra antes de soltarla. Nunca hubo promesas, Valentina. Quiero que eso quede claro desde el principio. Nunca me prometió nada. Valentina se recargó contra la pared. El azulejo frío le atravesó la blusa. Y hubo una niña. Pausa. Tú, el crujido de la revista afuera, el ventilador del calentador, zumbando. Valentina no dijo nada. Me fui antes de que él supiera del embarazo, continuó Carmen. Cuando se enteró, años después, me mandó dinero, un sobre. Lo regresé sin abrirlo. No lo quería. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque hace 8 años él me buscó. Vino hasta Tula, Valentina. Se paró en la puerta de mi casa con el sombrero en la mano como si tuviera 20 años menos. Me pidió permiso de reconocerte legalmente. La voz de Carmen se asentó, sin quiebres. Le dije que sí, pero con una condición, que tú lo supieras solo cuando él ya no estuviera. Mamá, no quería que te acercaras a él por el dinero. Carmen hizo una pausa breve. Quería que él te viera trabajar, que supiera quién eras tú antes de que tú supieras quién era él. Valentina cerró los ojos. ¿Y la clínica? Eso ya no me lo preguntó a mí, mija. Eso ya fue cosa de él. Colgaron sin despedirse, que es como se cuelga cuando las palabras ya no alcanzan. Valentina se quedó parada en el cuarto de tintura. Las tijeras sobre el mostrador brillaban bajo el tubo de luz blanca. Instrumentos para cortar, para dar forma, para empezar de nuevo. 12 años sosteniendo esas tijeras en este mismo edificio. 12 años sin saber que el hombre que la había contratado a través de un intermediario, sin conocerla en persona, ya sabía exactamente quién era ella. La había visto trabajar, 8 años mirándola trabajar. Esa noche no durmió bien. Se despertó 2 veces. La segunda vez se quedó sentada en la orilla de la cama, con los pies en el suelo frío, pensando en un hombre de 79 años que se abotonó el saco frente a ella sin decir nada. A la mañana siguiente tomó el metro en la estación Doctores, con dirección a la colonia Cuauhtémoc. La notaría Pérez Solano ocupaba el segundo piso de un edificio de cantera gris con ventanas altas. El licenciado Ernesto Pérez Solano tenía 61 años, anteojos de armazón gruesa y la costumbre de juntar las yemas de los dedos antes de hablar. Gracias por venir, señorita Ríos. Señaló la silla frente a su escritorio. Lo que voy a mostrarle lleva 8 años en custodia de esta notaría. Son instrucciones del señor Fuentes Ibarra. Sacó del cajón inferior un sobre manila cerrado con lacre café oscuro. El sello ya estaba viejo, pero intacto. Valentina miró el sobre. Su nombre estaba escrito a mano en el frente, con letra firme y ligeramente inclinada hacia la derecha. El licenciado Pérez Solano puso el sobre el escritorio. ¿Está lista? Valentina no respondió de inmediato. Puso la palma sobre el sobre y sintió el lacre frío bajo los dedos, ligeramente rugoso, como una cicatriz vieja. Ábralo usted, dijo al fin. El licenciado Pérez Solano tomó un abrecartas de mango plateado y rompió el lacre con un solo movimiento limpio. Del sobre salieron 2 documentos doblados en tercios. Los aplanó sobre el escritorio con mucho cuidado, como si fueran mapas que llevaran mucho tiempo guardados y pudieran desintegrarse al aire. El primero, dijo en voz baja, es el reconocimiento notarial de paternidad, firmado hace 8 años por don Alejandro Fuentes Ibarra, registrado ante esta notaría con fecha y número de protocolo. Tiene plena validez legal.
Usted es reconocida como hija biológica del señor Fuentes Ibarra. Valentina escuchó las palabras una por una, como si llegaran desde lejos. Al otro lado de la mesa, la licenciada Graciela Fuentes Ibarra de Montoya no se movió. Llevaba un traje azul marino y olía a Shalimar, ese perfume dulce y pesado que llena la habitación antes de que la persona entre. Tenía las manos cruzadas sobre la bolsa, los nudillos apenas blancos. ¿Y el segundo documento?, preguntó Valentina. El testamento. El notario dobló el reconocimiento con cuidado y pasó al segundo papel. Don Alejandro Fuentes Ibarra distribuye sus acciones en la Clínica Santa Lucía de la siguiente manera: 40% para Valentina Ríos Mendoza, reconocida en este acto como Valentina Fuentes Ríos en términos sucesorios. 35% para la licenciada Graciela Fuentes Ibarra de Montoya. El 25% restante permanece en manos del Consejo Externo de Administración conforme a los estatutos vigentes. Nadie habló. El ventilador del sistema de climatización zumbaba en algún punto del techo. Eso fue lo único que se escuchó durante varios segundos. 40%, repitió Valentina casi para sí misma. 40%, confirmó el notario. Usted es, en términos de participación individual, la accionista mayoritaria de la institución. Graciela giró la cabeza muy despacio hacia Valentina. La miró de la misma manera en que la gente mira algo que no debería estar donde está. Una mancha, un error de imprenta. Luego volvió la vista al frente y dijo, con una calma que costaba mucho mantener: ¿existe algún mecanismo legal para impugnar este reconocimiento? Existe el derecho a intentarlo, respondió el notario, igualmente tranquilo. Pero el documento cumple todos los requisitos del Código Civil Federal y fue registrado hace 8 años. No es un papel de última hora. Graciela asintió una sola vez. Recogió su bolsa, se puso de pie y esperó a que el notario terminara de entregarle a Valentina las copias certificadas. El proceso tomó unos 10 minutos. Nadie habló más de lo necesario. Cuando salieron al pasillo, el piso de mármol beige amplificaba cada paso. Graciela caminaba adelante. En la puerta de salida se detuvo sin voltearse del todo y dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios: esto no va a quedar así. No esperó respuesta. Empujó la puerta de vidrio y la tarde de noviembre se la tragó. Valentina se quedó parada en el pasillo con el folder de documentos contra el pecho. El aroma a Shalimar todavía flotaba en el aire, dulce y denso, como una advertencia perfumada. Pensó que debería sentir algo grande, euforia, quizás, o miedo. Lo que sintió fue hambre. Llevaba desde las 7 de la mañana sin comer nada. Salió a la calle. Compró en el puesto de la esquina un elote con chile y limón, y se lo comió parada en la banqueta, mirando el tráfico de Cuauhtémoc sin ver nada en particular. A las 6 de la tarde, su teléfono vibró. Era Patricia Lozano, la enfermera jefa del piso de cirugía. El mensaje decía: Caste convocó reunión de emergencia, directivos, sala 8, ahorita. A ti no te avisaron, pensé que debías saber. Valentina leyó el mensaje 2 veces. Guardó el teléfono en la bolsa, junto al folder con los documentos que la convertían en la dueña del 40% de todo lo que había en ese 8º piso. Y terminó el elote. La reunión empezó sin él tomarse el trabajo de cerrar la puerta del todo. La sala de juntas del 8º piso olía a café recalentado y a la loción cara que el doctor Castellanos usaba desde hacía años. Patricia Lozano pasaba por el pasillo con una carpeta de expedientes bajo el brazo cuando escuchó su nombre, no el suyo, el de Valentina, pronunciado con una entonación que ella conocía bien, la entonación de quien clasifica personas. Se detuvo. El problema, decía la voz del doctor, no es el testamento. El problema es si esa señora tiene derecho a sentarse en esta mesa. Patricia apoyó la espalda contra la pared y no se movió. Adentro, la licenciada Graciela Fuentes Ibarra de Montoya habló con una calma que era más fría que el aire acondicionado de la sala. Rodrigo, hay un reglamento, uno que tú mismo redactaste. Exacto, dijo él. El artículo 14. Personal de servicios generales, limpieza, cocina, mantenimiento y estética. Hubo el ruido seco de un folder golpeando la mesa. Ella trabaja en estética, continuó Castellanos. Siempre ha sido personal de servicios generales. Su credencial es naranja, su entrada es la de calle Lamartín. El reglamento dice que ese personal no tiene acceso al piso 8 sin autorización expresa de la dirección. ¿Y su participación como accionista?, preguntó a alguien que Patricia no reconoció de inmediato. Probablemente uno de los contadores externos. Su voto puede ejercerse a través de representante legal.
respondió Graciela, mientras se valida su idoneidad para participar en decisiones médico-administrativas. Es una figura que existe en los estatutos. No es ilegal. No todavía, dijo el contador. Castellanos ignoró el matiz. Que use su credencial naranja, que entre por donde le corresponde. Si quiere venir a la asamblea, que venga, pero que venga por la puerta de servicio, como marca el reglamento que firmó cuando entró a trabajar aquí. Pausa. Y si no acata, entonces tenemos un documento que demuestra que no respeta el reglamento interno, lo cual refuerza el argumento de idoneidad. Patricia escuchó el sonido de sillas moviéndose. La reunión estaba terminando. Caminó rápido hacia el elevador, con la carpeta apretada contra el pecho. Esa noche, pasadas las 10, marcó el número de Valentina. El teléfono timbró 3 veces. ¿Qué pasó?, contestó Valentina. No había sorpresa en su voz, solo atención. Escuché la reunión, dijo Patricia. Casi toda. Encontraron algo. El reglamento. Patricia se detuvo. Ya sabías. Sabía que lo iba a buscar. 12 años tardé en aprenderme cómo piensa ese hombre. Valentina, el artículo 14 te clasifica como servicios generales. Si entras por la puerta principal a la asamblea, van a usar eso para descalificarte. Van a decir que no respetas las normas internas y que por eso tu voto no puede ejercerse directamente. Silencio al otro lado. No el silencio de alguien que no sabe qué decir. El silencio de alguien que está pensando en voz baja y no necesita que la escuchen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Patricia. Lo que dice el reglamento, dijo Valentina. Exactamente, lo que dice el reglamento. No te entiendo. Ya me vas a entender. Patricia se quedó mirando el teléfono cuando la llamada terminó. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con ese ruido constante que nunca se apaga del todo, ni a las 11 de la noche. Una moto aceleró en la calle. Alguien cerró una ventana. Dentro del departamento de la colonia Doctores, Valentina abrió el folder de documentos por tercera vez en el día. Buscó la copia del reglamento interno que el notario Pérez Solano había adjuntado como anexo al expediente porque don Alejandro había sido meticuloso hasta en eso. El artículo 14 estaba subrayado con pluma azul. No por ella, por su padre. Valentina puso el dedo sobre el subrayado y lo siguió hasta el final del párrafo. Entonces entendió que don Alejandro no le había dejado solamente acciones, le había dejado la trampa ya armada. Esa noche, Patricia llamó desde el pasillo de cirugía. Se escuchaba el ruido de fondo del piso, carros de medicamentos, el eco metálico de las puertas vaivén. ¿Leíste el artículo 14 completo?, preguntó sin saludar. Sí, dijo Valentina. ¿Y el 32 del estatuto? También. Hubo una pausa corta. Patricia bajó la voz. Entonces, ya sabes lo que puedes hacer. Lo sé, dijo Valentina. Gracias, Patty. Colgó. Buscó el número del ingeniero Marcos Villanueva Soto en el membrete del último informe anual que el notario Pérez Solano había incluido en el expediente. Marcó directo, sin ensayar lo que iba a decir. Contestó al tercer tono. Ingeniero Villanueva, buenas noches, soy Valentina Fuentes Ríos, accionista con 40% de las acciones de la Clínica Santa Lucía. Silencio de 3 segundos. Luego, buenas noches, señorita Fuentes, la esperaba esta semana. Valentina apretó el folder contra la mesa. Llamo para informarle que ejerceré mi derecho de convocatoria conforme al artículo 32 del Estatuto Societario. Asamblea Ordinaria de Accionistas, 10 días hábiles a partir de mañana. Villanueva no dudó. Es su derecho. Le pido que la convocatoria llegue a todos los miembros del Consejo por escrito y confirma. Yo confirmaré la fecha desde mi oficina. Así lo haré. Señorita Fuentes, dijo él antes de colgar, bienvenida al Consejo. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió despacio. El refrigerador zumbaba. Eso fue todo. A las 8:15 de la mañana siguiente, Valentina entró al área de recursos humanos de la clínica. La recepcionista levantó la vista desde su pantalla. Buenos días. Necesito tramitar mi credencial de identificación interna, dijo Valentina. La naranja. La recepcionista parpadeó. La naranja. El reglamento interno especifica que el personal del área de estética porta credencial color naranja. Yo trabajo en el Salón de Belleza Santa Lucía desde hace 12 años y nunca me la tramitaron. Quiero regularizar eso. La chica miró la pantalla, miró a Valentina, volvió a mirar la pantalla. Déjeme consultar con mi jefa. Claro, dijo Valentina. Se quedó parada junto al mostrador.
Había un calendario en la pared con la foto de una playa que no era de ningún lugar de México. La jefa de recursos humanos salió con cara de no entender el chiste. Usted quiere la credencial naranja. El reglamento lo establece. Cúmplanlo, por favor. A las 5 de la tarde, la credencial estaba lista. Color naranja intenso. Con la foto de Valentina, su nombre completo y la leyenda, Servicios de Estética. Valentina la tomó. La miró un momento y se la puso en el cuello. Al día siguiente, llegó a la calle Lamartine. La puerta de servicio olía a cloro y a cartón húmedo. El guardia la reconoció y abrió sin decir nada, acostumbrado a verla desde antes. Valentina subió por las escaleras de servicio. 4 pisos, 8, contando los descansos. Los escalones eran de concreto sin pulir y las paredes tenían manchas de humedad que nadie había pintado en años, pero el artículo 14 no decía nada sobre escaleras, solo sobre la puerta de entrada y el elevador principal. Llegó al piso 8 con la respiración apenas alterada. La sala de juntas principal estaba abierta. Siempre la dejaban abierta en las mañanas para ventilación. Valentina entró, sacó el sobre de su bolso y lo colocó en el centro exacto de la mesa. Un sobre blanco, sin adorno, con el nombre del ingeniero Villanueva y la palabra convocatoria escrita a mano. Luego bajó por las mismas escaleras, salió por la misma puerta trasera y se fue a abrir el salón. A las 10:20, la secretaria de Castellanos entró a la sala para preparar la reunión de las 11. Vio el sobre, lo tomó, leyó el nombre en el frente y llamó de inmediato. Castellanos llegó en 3 minutos. Abrió el sobre de pie, junto a la ventana que daba a Polanco. Leyó la convocatoria. La firma decía, Valentina Fuentes Ríos, 40% accionaria. Y debajo, en letra pequeña pero perfectamente legible, entregada conforme al artículo 14 del reglamento interno, por acceso de escaleras de servicio, credencial naranja. Castellanos no dijo nada. La secretaria esperó desde la puerta. Él dobló el papel con cuidado, como si eso cambiara lo que decía. 9 días. Valentina los contó esa tarde mientras cerraba el salón. 9 días desde que metió el sobre por debajo de la puerta de la secretaria. 9 días en los que Castellanos no la miró. No le habló, no le mandó ningún recado. 9 días de silencio que pesaban más que cualquier insulto. Llegó a su departamento en la colonia Doctores pasadas las 9 de la noche. El edificio olía a tortillas recalentadas y a detergente de pino. Subió los 3 pisos por las escaleras porque el elevador llevaba 2 semanas descompuesto. El saco azul marino estaba tendido sobre la cama desde el domingo. Lo había comprado en el Liverpool de Insurgentes, con la tarjeta que casi no usaba, corte recto, botones de concha, forro beige. Lo probó en la tienda frente a un espejo de cuerpo completo y supo que era el indicado, serio sin ser frío, elegante sin pedir permiso. Ahora estaba parada frente al espejo del baño, con el saco puesto, intentando cerrar el botón de arriba. El botón entró en el ojal y se salió. Volvió a intentarlo. Se salió otra vez. Al tercer intento, se quedó mirando sus dedos. Temblaban. No un temblor dramático, sino ese pequeño pulso rápido que viene de adentro, del lugar donde el cuerpo guarda lo que la cabeza todavía no quiere nombrar. Se sentó en el suelo del baño, espalda contra la tina, piernas dobladas, el saco todavía puesto. El piso de cerámica estaba frío a través de la tela del pantalón. Pensó en su mamá, en Carmen allá en Tula, que esa tarde le había dicho por teléfono, «Mija, come algo antes de dormir, no vayas con el estómago vacío, nada más, sin discursos». Como si mañana fuera un día cualquiera en el que hay que comer algo antes de salir. Pensó en el señor mayor que llegaba cada 3 semanas al salón. Siempre el mismo horario, miércoles, 10 de la mañana. Siempre las patillas, nada más. Se sentaba en el sillón con el periódico doblado en la mano y nunca lo abría. Hablaba poco, a veces le preguntaba cómo iba el trabajo. Una vez le dijo que tenía buen ojo para los detalles. Valentina pensó que era un cumplido de viejito amable y siguió cortando. Nunca le dijo su nombre. Ella nunca le preguntó. En el salón lo anotaban como Don Alejandro, Patillas, miércoles. 12 años. 12 años de la del pelo, de credencial naranja, de aquí no entran las de servicios generales, de bajar la mirada cuando Castellanos pasaba por el pasillo. Valentina miró el techo del baño, una mancha de humedad en la esquina, pequeña, con forma de pera. Respiró despacio. Sus manos seguían ahí, sobre las rodillas. Las mismas manos que manejaban tijeras de acero inoxidable con un margen de error de 2 milímetros.
Las mismas que habían cortado el cabello de 300 personas distintas en ese edificio sin que ninguna supiera que ella conocía sus secretos. ¿Quién tenía las raíces grises? ¿Quién se teñía? ¿Quién lloraba en el sillón pensando que ella no se daba cuenta? Esas manos sabían lo que hacían. Se levantó del suelo, volvió al espejo, miró el botón de arriba, lo dejó abierto. Uno menos no arruinaba nada. El saco seguía siendo el mismo saco. Sacó las tijeras del cajón del lavabo, las de acero alemán, mangos negros, las que llevaba 12 años usando, las metió en el bolsillo delantero del saco. El mismo hábito, el mismo bolsillo de siempre. Se fue a la cama, apagó la luz. El ruido de la avenida Cuauhtémoc subía por la ventana. Un camión, una bocina lejana, la música de algún departamento de arriba. Cerró los ojos. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. Era Patricia. Valentina. La voz baja, casi susurrada. Castellanos llegó a las 5 de la mañana. Está en la sala de juntas con Graciela y un abogado. Valentina colgó el teléfono y se quedó sentada en la orilla de la cama. 5 de la mañana, 3 horas de ventaja, le bastó con eso para levantarse. A las 8:45 de la mañana dobló por la calle Lamartín. El frío de noviembre olía a escape de motor y a asfalto mojado. Caminó sin apurarse. Llevaba el saco azul marino, las tijeras en el bolsillo delantero, los documentos en el folder café que había preparado la noche anterior. Nada más. La puerta de servicio era de metal gris, sin letrero. Solo un panel de intercomunicador y una cámara pequeña en la esquina superior. El guardia se llamaba Gerardo. Llevaba 11 años en esa puerta. Cuando la vio llegar por la banqueta, pulsó el botón desde adentro antes de que ella dijera una sola palabra. El cerrojo sonó seco. La puerta se abrió. «Buenos días, señorita Valentina», dijo él. «Buenos días, Gerardo». Ella pasó. Él no preguntó nada. No hacía falta. Las escaleras de servicio eran de concreto sin pintura, con barandal de tubo negro. Valentina empezó a subir. Piso 1. Piso 2. El sonido de sus tacones contra el concreto subía parejo, sin prisa. Piso 3. Piso 4. En el descanso del cuarto piso se detuvo un segundo, no para descansar, sino porque desde la ventana angosta se veía Polanco abajo, los árboles de la avenida, los coches que ya circulaban, la entrada principal de la clínica donde un hombre con portafolios llegaba apresurado. Subió el último tramo. Piso 8. Abrió la puerta hacia el pasillo y lo primero que encontró fue el murmullo. 3 hombres de traje junto a la puerta de la sala de juntas. El ingeniero Villanueva con una hoja en la mano. Un abogado que Valentina no conocía hablaba rápido, con la voz apretada. La convocatoria no puede considerarse válida si fue entregada por personal que no tiene rango directivo. El reglamento interno establece claramente. Villanueva no lo dejó terminar. El reglamento interno, dijo Villanueva, y su voz era plana como una mesa, no establece quién entrega la convocatoria, establece que debe entregarse en tiempo y forma a todos los accionistas. El artículo 14, el artículo 32, levantó la hoja. Ambos cumplidos. Pero el canal de comunicación, no existe un canal de comunicación específico en el reglamento para este tipo de asamblea. Lo que sí existe es el derecho de cualquier accionista con más del 30% del capital a convocarla. Villanueva bajó la hoja, y el reglamento no prohíbe que un accionista use las escaleras de servicio. Valentina escuchó eso último ya caminando por el pasillo. Nadie la detuvo. Puso la mano en la manija de la sala de juntas principal. La madera de la puerta era gruesa, pesada, la misma que había visto entreabierta durante 12 años desde el pasillo de abajo, cuando los directivos salían a estirarse y ella pasaba con las tijeras en el bolsillo rumbo al salón. La abrió. La sala olía a café recién hecho y a papel impreso. En la mesa larga había varios miembros del consejo ya sentados. Graciela Fuentes de Montoya estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. En el extremo opuesto de la cabecera, el doctor Castellanos ocupaba una de las sillas laterales. La silla de la cabecera estaba vacía. La que siempre estuvo vacía desde que don Alejandro dejó de venir. Valentina atravesó la sala, dejó el folder sobre la mesa, se sentó. Y entonces, por hábito, por los mismos 12 años de hábito, metió la mano al bolsillo del saco, sacó las tijeras de acero alemán con los mangos negros y las puso sobre la mesa frente a ella, sin pensar, sin calcular nada. El sonido metálico contra la madera fue lo único que se escuchó en la sala durante 2 segundos. Valentina levantó la vista. El doctor Castellanos la miraba desde su silla.
Tenía los codos apoyados en la mesa, las manos juntas. Bajó la vista un momento hacia sus puños, ajustó la mancuernilla derecha, luego la izquierda, luego la derecha, otra vez. Nadie tosió, nadie movió un papel. El aire acondicionado de la sala del piso 8 zumbaba en algún punto del techo y ese zumbido era lo único vivo en el cuarto. El doctor Castellanos fue el primero en hablar. Con todo respeto, dijo, y su voz sonó exactamente como sonaba siempre, segura, un poco más alta de lo necesario. Esto es irregular. Usted es empleada de servicios generales de esta institución. Valentina lo miró. Esperó un segundo exacto. Tiene razón, doctor. Por eso entré por la puerta de servicio esta mañana. Y por eso usé la credencial naranja, como dice el artículo 14 del reglamento interno que usted mismo redactó. Hizo una pausa breve. ¿Hay algún artículo que diga que un accionista con 40% no puede sentarse en esta silla? Castellanos abrió la boca, la cerró, miró hacia la ventana un momento, como si afuera hubiera algo que lo pudiera ayudar. Afuera había nubes. A su lado, Graciela Fuentes Ibarra de Montoya tenía las manos cruzadas sobre el tapete de cuero de su carpeta. Olía a Shalimar, ese perfume pesado que Valentina había aprendido a reconocer desde los pasillos. Graciela tenía la espalda derecha, pero algo en su barbilla la delataba. Estaba apretando los dientes. El ingeniero Villanueva dejó caer sobre la mesa el folder con el orden del día. El golpe fue suave, pero en ese silencio resonó. Bien, dijo, procedemos. Acomodó sus lentes y leyó en voz pareja, sin inflexiones. Primer punto de la agenda. Revisión del reglamento interno, artículo 14. La accionista Fuentes Ríos ha presentado un acta formal en la que documenta que dicho artículo genera condiciones de discriminación laboral hacia personal de la institución. La propuesta es derogarlo antes del 1 de diciembre. Castellanos puso la mano abierta sobre la mesa. Ese artículo existe para mantener orden operativo en un hospital. No es discriminación, es protocolo. Doctor, dijo Villanueva, sin levantar la vista del folder. Esa discusión es para el debate. Todavía no estamos ahí. Castellanos retiró la mano. Villanueva continuó. Segundo punto, auditoría de los contratos de concesión del Salón de Belleza Santa Lucía. Dichos contratos llevan 12 años sin revisarse. Levantó una hoja. Según el análisis financiero solicitado por la accionista Fuentes Ríos la semana anterior, las condiciones actuales son significativamente desfavorables para la institución. Esta vez Castellanos no dijo nada. Valentina lo vio parpadear una vez, 2 veces. Miró la hoja que Villanueva sostenía como si pudiera borrarla con los ojos. Él había redactado esos contratos. Valentina lo sabía. Villanueva también lo sabía, y por la forma en que Graciela giró apenas la cabeza hacia Castellanos, ella también acababa de entenderlo. Las tijeras seguían sobre la mesa frente a Valentina. Nadie las había mencionado. Nadie las tocaría. Villanueva acomodó los papeles en una pila limpia. Pasamos a votación del primer punto. Derogación del artículo 14 antes del 1 de diciembre. Miró alrededor de la mesa. Accionista Fuentes Ríos. Valentina tenía las palmas sobre los muslos, debajo de la mesa donde nadie podía verlas. La noche anterior había estado sentada en el suelo del baño, respirando. Esta mañana había subido 4 tramos de escalera con los pies seguros. A favor, dijo. A favor, repitió Villanueva, y anotó en la hoja. El abogado del consejo pasó al siguiente punto sin levantar la vista. Auditoría de contratos de servicios generales con vigencia mayor a 5 años. Quien esté a favor. 4 manos sobre la mesa. La de Valentina fue la primera. Castellanos no levantó la suya. Nadie le preguntó por qué. La asamblea duró 2 horas exactas. El reloj de pared en la sala de juntas hacía un sonido seco cada vez que el minutero avanzaba, como un sello sobre papel. Valentina lo escuchó las 120 veces. Al cierre, Villanueva bajó el bolígrafo y miró al abogado del consejo. Hay un punto adicional, a solicitud del consejo externo. El abogado abrió una carpeta delgada. El reglamento interno que sirvió de base para restringir el acceso a esta asamblea fue calificado, en revisión preliminar, como un instrumento de segregación interna. Está documentado en acta notarial. En consecuencia, el Consejo propone abrir proceso de revisión de la idoneidad de la dirección médica. Castellanos no se movió. Las mancuernillas con las iniciales R,
CV captaron el reflejo de la lámpara de techo. No se trata de su ejercicio clínico, aclaró el abogado sin mirarlo todavía. Se trata del voto societario que el artículo 22 del reglamento derogado le confería. Ese artículo ya no existe, el voto tampoco. Ahora sí lo miró. Castellanos abrió la boca, la cerró. Sobre la mesa, sus nudillos estaban blancos. Queda registrado, dijo Villanueva. Se abre proceso. Duración estimada: 3 semanas. Y pasó a la firma del acta como si acabara de anotar el consumo de café en la minuta. Cuando la sala empezó a vaciarse, Graciela Fuentes Ibarra pasó junto a Valentina en el pasillo. No dijo nada. El perfume Shalimar quedó flotando en el aire un segundo después de que ella ya había doblado la esquina, como una despedida que nadie pronunció en voz alta. Valentina bajó por las escaleras de servicio. El artículo 14 ya no existía, pero esos escalones los conocía de memoria. El tercero crujía, el séptimo tenía el borde desgastado hacia la derecha. Bajó los 4 tramos y empujó la puerta de planta baja. El salón de belleza olía a queratina y a café recalentado. Patricia estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa que no necesitaba explicación. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», dijo Valentina. Patricia la miró un momento. «Nada más bien». «Bien es suficiente». Valentina colgó el saco en el gancho detrás de la puerta, se ató el delantal y abrió la agenda. 4 clientes. El primero en 20 minutos. Las tijeras volvieron al bolsillo del delantal con el sonido preciso de algo que regresa a donde debe estar. 3 semanas después, el proceso de revisión de la dirección médica concluyó un martes por la mañana. El doctor Rodrigo Castellanos Vega fue reubicado como médico de planta sin funciones administrativas, sin voto societario, sin credencial de director, sin acceso al piso 8 salvo como cualquier médico del cuerpo clínico. Las mancuernillas con las iniciales R, C, V siguieron en sus puños. Pero en los pasillos de la clínica Santa Lucía ya no había nadie que levantara la vista al verlas. Valentina no asistió a esa reunión. Tenía turno en el salón desde las 9 de la mañana. A las 10:15 estaba terminando el tinte de su segunda clienta cuando Patricia asomó la cabeza por la puerta y dijo en voz baja: «Ya salió el comunicado». Valentina levantó los ojos al espejo. Su clienta no entendió a qué se referían. «Gracias», dijo Valentina y siguió trabajando. Porque así es como funciona la justicia cuando llega de verdad. No con un discurso, no con un golpe sobre la mesa. Llega un martes ordinario mientras tú tienes las manos ocupadas en algo que siempre supiste hacer. Y la trampa que